Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Como siempre, compartimos con ustedes algunos pensamientos que puedan ser de interés y de importancia para usted y para su familia. Hemos querido insistir con un pensamiento que hemos compartido otras veces, pero que entendemos que en nuestra cotidianidad pues debe continuar enriqueciéndole y permitiéndole una reflexión. Lo que eres grita tan fuerte que tus palabras no se escuchan. Eso decía un refrán. Y decía Mahatma Gandhi. Gandhi tenía una oración: permíteme decir la verdad delante de los fuertes y no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Y otro mensaje que siempre compartimos y que reiteramos: apártate del mal y haz el bien, busca tu paz y síguela. Hoy, como cada miércoles, tenemos tu consulta jurídica y nuestro invitado especial, nuestro jurisconsulto, René del Rosario. Bienvenido, René, a Conceptualizando. Julián, buenas tardes, agradeciendo la oportunidad de estar una vez más con su público, un público cautivo, un público que le espera para llevar las orientaciones del lugar. Así que hay mucha gente necesitando información, René. Llegaste fácil porque el tránsito estaba un poquito complicado. No, yo salgo temprano. Recuerda, yo soy una persona que no puedo, yo soy un señor mayor, que no puedo estar con mucha lucha, tengo que salir temprano y eso. Señor mayor. Sí. Pero qué interesante. Sí, René, sí. Mira, ¿qué es eso? Que del derecho canónico, ¿con qué se come eso? ¿Por qué existe esto? ¿Y desde cuándo esto está vigente? Mira, la iglesia... ¿Por qué tú quieres hablar de locura? Bueno, porque yo pensaba que todos los seres humanos que vivíamos en sociedad teníamos las mismas prerrogativas, pero me he dado cuenta de que no es lo mismo Juan que Juana, y que existen reglas y existen leyes pues como que separan de la sociedad común pues a las personas que están en las iglesias. Y me enteré que el derecho canónico tenía que ver con ello. Entonces yo quiero enterarme y enterar a la audiencia de qué es eso del derecho canónico y desde cuándo tiene vigencia. Mira, el derecho canónico es un conjunto de ordenamiento basado en cánones, por eso se llama derecho canónico, que rige a la iglesia desde el punto de vista estructural: derecho constitucional canónico, derecho procesal canónico, derecho penal canónico, derecho administrativo canónico, derecho del matrimonio o civil canónico. Esto es así debido a que la Iglesia Católica es la única iglesia, estamos hablando del Oriente, del Occidente, que ha logrado enquistarse a lo interno de un Estado y tiene una estructura, el Estado del Vaticano, que además de ser un Estado, es la sede de la cabeza de la Iglesia Católica. Entonces requiere de un conjunto de normas de carácter jurídica que sean de obligatorio cumplimiento para todos sus habitantes y para todas las personas vinculadas a ese sistema jurídico y luego ese sistema de fe. Por eso va a aparecer el derecho canónico. El derecho canónico tiene su origen en la misma historia de la iglesia. A partir del concilio del año 70. Del año 70 después de Cristo. Sí, de nuestra era. Ahí comienza a darse los primeros pasos para el derecho canónico. Obsérvate que ese concilio coincide con una importante modificación, dicen algunos, Da Vinci habla de una importante modificación a la Biblia. ¿A la Biblia? Sí, a la propia Biblia. En el 325, cuando un emperador romano se bautiza en el cristianismo, entonces ya se funde la iglesia y el Estado de Roma. Desde entonces hemos tenido ese derecho canónico. En República Dominicana hemos tenido noticia del derecho canónico por los procedimientos administrativos de expulsión de sacerdotes. Hemos tenido noticia del derecho canónico por los procesos de divorcio de las personas que han contraído matrimonio por la Iglesia Católica. ¿Qué persigue el derecho canónico y quiénes son los que tienen que acogerse al mismo?
Mira, el derecho canónico, como todo derecho, ¿verdad? Procura, la finalidad es la mantención de la paz y de la convivencia pacífica de los miembros y vinculados al Estado del Vaticano. Te hablo de vinculado al Estado del Vaticano porque ese Estado tiene un sistema de fe y a partir de ese sistema de fe tienen personas vinculadas con rituales que también el derecho canónico administrativo va a regular, como es la Eucaristía, eso se va a regular desde el punto de vista del derecho canónico, el bautizo, la confirmación, el matrimonio, la extrema unción, los procedimientos de exorcismo, todo eso va Todo a eso está contemplado en el derecho canónico. Claro, no cualquier persona puede hacer un exorcismo, aunque sea sacerdote. No cualquier persona puede ofrecer una extrema unción. Que es el momento en que una persona muere y que está presente. No ha muerto, todavía está vivo. Entonces esa persona va a un sacerdote y le da los santos óleos, ¿verdad? Una extrema unción, donde esa es la última confesión que esta persona hace y este sacerdote va a rogar. ¿Eso no lo puede hacer cualquier sacerdote? No cualquier sacerdote. Yo no sabía eso. Y una persona porque es que en el derecho canónico, te dije que hay una parte de derecho administrativo, hay una gradación. Por ejemplo, si tú me estás diciendo a mí que es un sistema sistema jurídico, exacto, y te expulsan. Hay otro tipo de expulsiones. Por ejemplo, el padre Rogelio no lo expulsaron de sacerdote. Lo expulsaron de una congregación. De una congregación, pero no de sacerdote. O sea que otra congregación podría también. Y ya le dio asilo, se llama asilo, literalmente. Se ha manejado muy discretamente, pero ya otra persona, ayer estaba él ya. Ya estaba confesando ayer. Sí. Y oficiando misa. Sí, porque hay jurisdicción sacerdotal. Se llaman obispados. Tú has escuchado. O sea que si un obispo puede dar un asilo, se llama. Pero mira, antes de llegar a ese punto, porque yo entiendo que en un momento podemos llegar a ese punto, quiero como seguir de lo general a lo particular, para poder ir transmitiéndole a la audiencia tuya de los miércoles y de conceptualizando, pues, todo este tema del derecho canónico. Te había preguntado que quiénes tienen que acogerse y tú me hablabas. El cuerpo sacerdotal. El cuerpo sacerdotal. Eso iba a incluir a los sacerdotes, obispos, el colegio cardenalicio y el papa. ¿Y los feligreses no entran ahí? Depende. ¿Cómo así? Para la administración del bautismo, para la administración de la Eucaristía, para la administración de la extrema unción y en el aspecto civil cuando los feligreses han decidido contraer matrimonio por el régimen religioso. Es decir que estamos hablando, por lo que has dicho, que así como en la sociedad civil tenemos derecho administrativo, derecho penal, derecho constitucional y otros, en este sistema jurídico de lo que sería pues ya esta congregación religiosa católica, pues estamos hablando también. La iglesia anglicana también tiene ese mismo sistema, porque recuerda que la iglesia anglicana es una situación que se da con el entonces rey de Inglaterra, que por el propio derecho canónico no se le permitía divorciarse de una reina que según él era estéril. Luego resulta que... O sea que hay sociedades que se están rigiendo por los criterios de la iglesia anglicana y hay un grupo más grande, supongo yo, que se está rigiendo pues por los criterios de la iglesia católica. Bueno, ahora mismo la iglesia que tiene mayor cantidad de feligreses alrededor del mundo es la iglesia católica. Muy de cerca, seguido por el islamismo. No, o sea, ni siquiera es la iglesia protestante. Está muy de moda, pues, en la sociedad dominicana, el enterarse de situaciones, pues, que son señaladas por los tribunales. Y siempre los aspectos que llaman más la atención, pues, se relacionan con la parte penal. Se ha hablado mucho de sacerdotes que caen en delitos. Yo supongo que son delitos. Cuando hablamos de pedofilia, pudiera ser que un sacerdote, aunque sea sacerdote, robe o que cometa una violación o incluso que cometa otros delitos. ¿Existen delitos tipificados dentro del canón que tiene que ver con este derecho canónico? Sí, estamos hablando del derecho
penal Penal canónico. canónico. ¿Cuáles son esos delitos? Pero dame explicarte, dame por parte como Jack el Destripador. Sí, está para que bien. lo podamos Yo lo que quiero entender para yo saber. Claro, mira, lo primero es que se produce a partir de la caída de la Inquisición, del sistema inquisitorial, una ruptura entre Estado e Iglesia. Esa primera ruptura aparece, ya te dije, con la Iglesia Anglicana, donde la jefe de la Iglesia Anglicana es el rey de Inglaterra, no sé, la reina de Inglaterra es la jefa de la Iglesia Anglicana. Pero en Francia, donde se aposenta más con la Revolución Francesa. Nosotros heredamos, de hecho, la Revolución Francesa confisca todas las iglesias, todos los bienes de la iglesia, lo vuelve hospitales, es su historia de la Revolución Francesa, lo vuelve escuela y lo vuelve hospedajes de huérfanos, administrado por el Estado. Entonces, República Dominicana, centrándonos de lo particular, de lo general a lo particular, República Dominicana nace inspirado en los lineamientos de un Estado laico, muy a pesar de que nosotros tenemos nuestro escudo, la cruz, y tenemos abierta la Biblia, y tenemos nuestro primer, el emblema del escudo, Dios, patria y libertad. Somos un Estado matizado importantemente por los lineamientos del cristianismo. Paradójicamente, recuérdate que a nosotros nos salpicó parte de la moral calvinista protestante. O sea, porque recuérdate que República Dominicana desde hace mucho tiempo, por su condición de insularidad, ha tenido un importante bombardeo cultural, en donde nadie que ha estado aquí ha tenido el monopolio absoluto de la inyección cultural. Ni españoles, ni ingleses, ni holandeses, ni haitianos, ni franceses, nadie. Nosotros somos un crisol, una mezcla cultural. Entonces, por eso que cuando muchas personas dicen, no, por eso la iglesia protestante ha tenido importante cobijo en la sociedad dominicana. Porque es cristiana. Es cristiana y además hemos estado importantemente inyectados de la moral calvinista, de esa moral del trabajo, de la moral inglesa, de la moral holandesa en su momento. Nosotros no es ahora que tenemos todos esos habitantes. ¿Okay? Recuerda que para 1606, estamos hablando de historia, que cosas que pasaron en República Dominicana, se da la devastación de Osorio. Y esas devastaciones de Osorio se dan precisamente porque, entre otras cosas, el reino de Inglaterra, de España, muy aliado al catolicismo, quería impedir que se inyectaran por esa zona de Puerto Plata Biblias protestantes al territorio. No lo logró. Pero existe un concordato de la Iglesia Católica. Bueno, nosotros hicimos una ruptura importante, te dije, histórica, y entonces para 1954 Trujillo, ya para el Estado del Vaticano se constituye con los acuerdos de Letrán para 1929. Trujillo para 1954 reconoce el Estado del Vaticano porque él tenía, entre otras intenciones, que el Vaticano lo declare como benefactor de la Iglesia. Y sobre una jugada magistral de política exterior, porque ya el régimen iba en decadencia, se inventa el concordato y hace las paces con la iglesia, ¿verdad? Y al año siguiente hace la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre. Todavía se llama la feria en razón de ese evento. De tal suerte entonces que República Dominicana, a partir de 1954, una situación que estaba soslayada, un conjunto de normas y reglas sumergidas por el grado de fervor y de devoción de los dominicanos y las dominicanas hacia el cristianismo, da un paso de derecho internacional y pasa a adoptar una serie de lineamientos del derecho canónico a su derecho positivo. Por eso, tu pregunta original, hay una serie de delitos que se comienzan a tipificar del derecho canónico. Por ejemplo, en nuestro Código Penal, en el que está parece a punto de ser modificado, ofrecer misa
y usar los hábitos religiosos es un delito común. Ofrecer, ¿cómo así? Explícame eso. Hacer una misa, tú sales y haces una misa. ¿Pero quién puede? Cualquier gente. Pero que no sea sacerdote. Sí, ¿Es un delito? Sí, dice el Código Penal de la República Dominicana. Y eso fueron esa es una protección legal a esa institución. Pero es un delito y eso no es una contradicción con la Constitución de la República que habla de libertad de cultos. Bueno, pero tú puedes hacerlo, evidentemente que no podrás decir que eres un sacerdote ni una autoridad de la Iglesia Católica. Pero un grupo de personas pueden incluso mandarse a hacer una sotana y ese tipo de cosas, y reunir un grupo de personas y oficiar, vamos a suponer, utilizando un culto. No una misa. Llámale como tú quieras, sí, pero utilizando los mismos rituales. No puede. ¿Por qué no? Porque es una conducta punible. Recuerda que ¿qué es la ley penal positiva? Es una conducta descrita por el legislador que ha aparejado con una pena o un juicio de reproche. O sea que si, por ejemplo, en una iglesia evangélica se asumen rituales parecidos a los que se utilizan en la iglesia católica, se estaría cometiendo un delito. Ajá. Sotana, estoy hablando de sotana. Bueno, pero no necesariamente por la sotana, pueden haber otros rituales. Y que te anuncie como autoridad religiosa. Yo he visto de la iglesia iglesias evangélicas que, por ejemplo, comparten, ¿cómo se llama? La comunión, igualito que en una iglesia católica. Bueno, pero obsérvate que comparten el vino y comparten el pan. Pero tú te vas a dar cuenta que ellos no se anuncian. Es un problema de anuncio. Sí, exactamente. Pero dime una cosa, ¿cuáles son los delitos desde el punto de vista penal que cometería una persona que se rige con el derecho canónico? Y hay muchos casos. En estos días hubo un sacerdote que asesinó a un muchacho. Bueno, los otros días, y ya no es la primera vez, se habla de pedofilia. Es decir, que esos delitos están tipificados en el derecho canónico o se salen del derecho canónico y van al derecho común. Nosotros tuvimos un caso en República Dominicana. El nuncio apostólico, ¿recuerda el caso? ¿Cómo que se llamaba Olosky? Ajá. Sí, yo recuerdo. Logró irse de la república porque era un diplomático, recuérdate. Sí. Los diplomáticos, un problema arrestar a esa gente. No, pero tienen inmunidad diplomática. No tienen inmunidad diplomática, nada. No tienen. No puede ser, hay un protocolo de arrestarlo. Lo que pasa es que todavía no hemos arrestado nunca a nadie. Hemos tenido 2 casos con la familia Palma, ¿recuerda? Sí, yo recuerdo. Del niño Llenas. Exacto, y con Hueso Elosky. En otros sitios se han arrestado diplomáticos. Si en flagrante delito pueden arrestar. Este señor se va al Vaticano y murió los otros días y tuvo que enfrentar un juicio penal eclesiástico. Un juicio penal eclesiástico. Ahora, ¿qué resulta? O canónico. ¿Qué es lo que resulta? Que la mayoría de esas conductas que ha descrito también son parte del derecho penal interno de República Dominicana. Y nosotros nos anunciamos como un Estado laico con libertad religiosa. Lo que significa que indistintamente de esa protección que tú vas a encontrar a la iglesia y a su símbolo y a su ritual, las conductas punibles ordinarias le son aplicables a cualquier persona, no importa. Claro, eso pensaba. El grado, no es así. Por eso tú vas a ver que cada vez que un sacerdote comete una situación de la naturaleza que sea, es juzgado en la jurisdicción ordinaria. No tiene protección entonces de nada. Lo que pasa es que si logra llegar al Vaticano, el Vaticano no extradita. Entonces hay que juzgarlo allá. Si logra llegar al Vaticano. Sí logra, pero no lo dejan salir, siempre lo agarran antes. Porque es un gobierno. Pero a Olosky no le pudieron hacer. No se fue, entonces él murió allá. O sea que a los chiquitos es que siempre le toca lo peor. Siempre yo... Bueno, tú me estás diciendo eso. Yo interpreto, porque nos podemos quedar un poquito en el derecho común, que a los peces gordos no le pueden poner la mano, a los chiquitos lo agarran. Yo digo que no, que la ley es igual para todos. Bueno, eso es lo que dice la ley. Pero también recuerdo, no sé, no estoy como de acuerdo con eso, recuerdo que decía Simón Bolívar que la ley era una telaraña que solo atrapaba a los débiles. No, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo digo que la ley es igual para todos. Simón Bolívar, el libertador. Sí, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Pues yo puedo disentir de Simón Bolívar. Yo creo que la ley es igual para todos y que la ley se le va a aplicar de manera equitativa
a todos los habitantes. Y cuando una persona ha irrumpido el ordenamiento penal, entonces se le va a aplicar el juicio de reproche. Y eso significa que serían las mismas penas aplicables a la sociedad, o sea, a cualquier persona. Igual, en el caso específico que tú me haces referencia del joven que se le acusa de haberle dado muerte al monaguillo, obsérvate que la fiscalía correspondiente procedió a su arresto y se le está pidiendo 30 años de cárcel. Ahí la iglesia no puede meterse. No podría meterse, pero va a defenderlo como una persona cualquiera. Pero obsérvate que aquí se va a dar una situación que muchos de estos sacerdotes cometen infracciones, a veces porque ellos no lo saben, o a veces sí lo saben, se hacen lo que no lo saben. Yo te voy a dar una lectura simple del artículo 201 de una situación que se da en el Código Penal de la República Dominicana. Los sacerdotes y ministros de culto que en ejercicio de su ministerio o en asamblea pública pronunciaron discursos vituperando o censurando las medidas del gobierno, las leyes, decretos y mandatarios de los poderes constituidos o cualquier otro acto de la autoridad pública serán castigados con pena correccional de 3 meses a 2 años. Por aquí todos los días. Todos los días hay un sermón aquí. Yo te dije. Y a veces lo hacen en un tedeo delante del presidente de la República. Bueno, yo estoy leyendo las letras de la ley. ¿Y la carta del episcopado entonces? Pero yo no sé, yo no estoy diciendo lo que dice la ley. Porque yo ahora soy legislador. No, pero ustedes son los que hacen la ley, los abogados. Yo soy un simple civil, ¿verdad? Que espero ser defendido bien, ¿verdad? Por ustedes los que hacen las leyes. Pero en alguna vez en mi historial público-privado yo he sido legislador de algún sitio. No. Bueno, pero ustedes... Yo estoy diciendo lo que dice el Código Penal de la República Dominicana. Yo te estoy diciendo que la legislación penal tiene como conductas punibles críticas, censuras o provocaciones dirigidas contra la autoridad pública en discursos pastorales o pronunciados públicamente. Pero eso le aplica también a los evangélicos. No, que sea. A los pastores evangélicos. Sí. Si el discurso se citase en un modo directo a desacatar la ley u otro acto de la autoridad pública, o si su tendencia fuese a sublevar a los ciudadanos o armarlo uno contra otro, el sacerdote o ministro culpable será castigado con prisión correccional de 6 meses a 2 años, siempre que las citaciones o provocaciones hubiesen quedado sin resultado. Pero si por el contrario hubiese dado lugar a la desobediencia sin llegar a la sedición o a la rebelión, se le impondrá la pena de destierro. En República Dominicana ya no hay pena de destierro para los dominicanos. A Duarte lo desterraron. Pero eso fue entonces. La Constitución de 2010 prohíbe ya la pena de destierro para los dominicanos. Pero eso que usted está diciendo es muy significativo, se viola con mucha frecuencia. Yo nunca he oído un discurso llamando a la petición y no. Para que tú no vas a la iglesia. Sí, yo voy. ¿Tú vas? Sí. Pues mira, tú tienes que haber escuchado. No he tenido la oportunidad de oír. ¿Y dónde que tú vas que oyes tantas cosas? Porque yo no oigo esas cosas que tú oyes. Yo no sé, que tú vas. Pero a veces hasta lo televisan. Pero yo no he tenido los obispos dando boche. Bueno, pero una cosa es que yo disienta. Una cosa es que yo disienta y otra es que. Pero escúchame, se supone, porque la misma Biblia lo dice, que usted tiene que respetar a las autoridades. Y que las autoridades son puestas por Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y entonces los evangélicos y los católicos acostumbran a esas cosas. ¿Cómo se llama? En esos sermones que tanto lo da uno como el otro, siempre tienen una actitud, ¿verdad? Frente al mal, porque también hay que señalarlo, frente al mal, una actitud de denuncia, y que entonces la ley dominicana... 201 el Código Penal. Sí, el Código Penal. 201 el Código Penal. Entonces el Código Penal también tiene su conflicto con la Constitución de la República. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que hay libertad de expresión. Pero la libertad de expresión. De culto. Pero momentito, Juan. ¿Cuál es la finalidad de la ley? Mantener la paz pública y la convivencia pacífica, recuerda. O sea que si por ejemplo... Entonces, no puede un ciudadano, un habitante, no vamos a hablar de un ciudadano, vamos a hablar de un habitante, porque ahora ya el concepto ciudadanía para referirse a la igualdad no es el más idóneo para ser utilizado, porque entonces tú dejarías fuera a personas, por ejemplo, que están en condición de ilegalidad, y a ustedes les gustaría eso, ¿A ustedes? Sí, ustedes y su banda. Entonces, ahora hablamos de habitantes. Si no es posible que un habitante pueda hacer porque le parece o porque no está de acuerdo con la decisión que ha tomado el gobierno, un llamamiento al alzamiento, a la rebelión, a la sedición, y te hace de manera impune. Hay una manera, y eso lo hemos visto, yo te lo he dicho, recuerdo en uno de los programas que hicimos, yo te decía, mira, el artículo 2 de la Constitución dice claramente
todos los poderes devienen del pueblo. Si usted no está de acuerdo con una autoridad, usted va al pueblo y usted busca, convence al pueblo de que vote por usted y te saca de plazo. ¿Y por qué ustedes, los expertos en materia jurídica, no acaban pues de tener una ley que donde el pueblo realmente pueda expresarse libremente a través de un plebiscito, un referéndum, sin tantas limitaciones? No, pero hay que esperar 4 años para tomar decisión. Cada 4 años, o si no, entonces le pueden hacer un juicio político. No estamos apartando del tema de original. No. Pero usted tiene, levanten juicio político. ¿Y por qué tiene que ser un juicio político? Porque no estamos hablando, no estamos hablando de eso. Yo te voy a decir algo. Hay una ley que tiene casi 20 años y no se aprueba, que es la ley de los partidos políticos. ¿Por qué? ¿Por qué no entonces a través de una figura como esa del referéndum le dice el pueblo a los partidos? Porque los partidos se han desacatado. Los partidos han violentado ese poder que le ha otorgado el pueblo sanamente y han abusado de eso. No han sido solidarios con su pueblo. Entonces, el pueblo que tiene que decirle a los partidos, ustedes tienen que ahora regirse así, porque así nosotros lo queremos. Entonces hagan, si el 2% hagan, no, usted no es un ciudadano. No, yo soy del Estado corporación. Si el 2%, óyeme, pero eso me gusta. Le doy un favor a ustedes. Si el 2% de los electores puede hacer una propuesta popular y someterla al Congreso, pues entonces háganlo así. Porque ustedes, ¿qué es lo que pasa con los habitantes del Estado-Nación? A mí me da mucha risa la gente del Estado-Nación. Pues ellos pierden en la suya. ¿Tú no eres del Estado-Nación? No, para nada. Dios libre para mucho trabajo. Pero tú tienes cédula. Y la cédula la emite una institución y un pasaporte del Estado-Nación. Y no lo entrego tampoco. Porque de lo que me gusta del Estado-Nación, por ejemplo, la nacionalidad, pasaporte, soberanía, eso yo me beneficio. Tú te beneficias. Sí, pero de la pobreza, de la anarquía, del caos, no quiero. No quieres nada de eso. No, nada de eso. Yo no hago una parte y otra. Una cosa, hay que quitarme René, para volver al tema. Volvemos al tema. Para volver al tema. Entonces, cualquier sermón no puede decir, por ejemplo, un sacerdote o un pastor y decir, señores, tenemos que apoyar la marcha del millón. ¿Qué pasaría con eso? Mira, recuérdate que los requisitos de ese discurso debe ser que va a existir de modo directo a desacatar una ley o un acto de la autoridad pública. Así. Un llamado a la protesta no puede hacer una iglesia, ni un sacerdote, ni un pastor. Tiene que ser desacatar la ley o otro acto de la autoridad pública. Porque al señor, al amigo padre Rogelio, lo han sacado de una comunidad precisamente porque entendía que era una persona desobediente, pero que vivía enchinchando y así. Pero que él no ha dicho, porque yo tengo derecho a la protesta. El padre Rogelio, mira, yo no estoy de defender al padre Rogelio. No, yo no lo estoy atacando, yo estoy preguntándote, porque fíjate, tú no pensabas que yo iba a caer ahí. Sí. ¿Tú entiendes? Porque me fui a tu Estado-Nación. Y tú me bateaste para el Estado corporativo. Sí, ahora volvemos al tema. Entonces yo te pregunto, porque realmente yo no sabía que ya había sido acogido por otro obispo. Sí, y entonces... Está muy calladito eso. Bueno, pero está bien. Pero desde el punto de vista punible, realmente esa persona cometió alguna falta desde el punto de vista de derecho canónico. Canónico sí. ¿Cuál? Porque hay una jerarquía, en derecho canónico administrativo, hay una jerarquía. Su congregación le dio una orden directa de que debía ir a un culto de renovación, a un entrenamiento, el equivalente sería un entrenamiento de renovación de sus votos sacerdotales. Porque ellos entendían que él no estaba muy acorde con los lineamientos de su congregación. Y entonces se le ordenó que se presentara en Colombia por unos 3-4 meses. Y él interpreta, él y muchas personas en República Dominicana interpretan que ese envío a esa renovación de los votos sacerdotales es quitarlo del frente de una lucha reivindicativa que él lleva. Y entonces él decía que no tenía que ir a ningún sitio. Eso constituye una falta. El padre Rogelio entonces fue expulsado. Pero de la congregación, porque esa falta que cometió el padre Rogelio no conlleva que pierda su condición de sacerdote.
Ok, los O sea, votos sacerdotales no lo va a perder. no los pierdes. No, entonces simplemente que ya no está en esa congregación, pero entonces él necesita para poder, que sí podía perder su voto sacerdotal, su condición de sacerdote, en caso de que no hubiese encontrado otro obispo que le dé acogida y se pusiese a oficiar misa. Ahí lo expulsa, ¿verdad? No, y ahí hubiese cometido un delito. Un delito, un delito para la ley penal, y encima de eso lo hubiesen podido expulsar del sacerdote. René, pero no va a hacer eso. Una pregunta, René. Tú sabes que los sacerdotes tienen el tema de la confesión. Ajá. Secreto de confesión. Los abogados también tenemos. ¿Qué pasa si un sacerdote develación de secreto se llama? Devela un secreto de alguien, de un asesino, de lo que sea. Develación de secreto. Hay dos escuelas. Hay una escuela que plantea que bajo ninguna circunstancia podrá desvelar el secreto. Después de la ley patriota en Estados Unidos, hay otra escuela que ha nacido con mucha fuerza. Era de antes, pero que ya ahora se ha aposentado y se ha recogido en decisiones, que dice que siempre que esté en peligro la seguridad nacional, la integridad física de persona o la vida de persona, estaría dispensado el depositario del secreto y pudiese desvelar el secreto. Siempre que el secreto que él tenga vaya a atentar, como te dije, contra la seguridad nacional, integridad física o vida de persona. En República Dominicana, ¿cuál de los dos? La ley dice que no puede develar. No puede develar. Pero lo que pasa es que eso va a caer en la fase interpretativa del tribunal. Todavía, y estuve revisando ahí, porque me imaginé que tú me podías preguntar eso, estuve revisando en la Suprema Corte un buen rato, duré mientras producía este tema, porque yo produzco mi cosa. Me va a sorprender a mí. Me pongo a estudiar primero para venir aquí. Sí, yo me pongo a estudiar. Entonces me puse a revisar y no encontré ninguna decisión de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo de la Suprema Corte de Justicia? Por develación de secreto. Pero eso no tiene nada que ver con el derecho canónico. Sí, pero también es un delito penal. Es penal. Sí, un delito penal. Entonces estuve revisando a ver si habían llevado a alguien a juicio. Estuve viendo la historia de la jurisprudencia de 1900 hasta la fecha. Pero busqué rápido ahí y no encontré ningún sacerdote que se le hubiese acusado de desvelar secretos. Sí vi a un abogado que lo acusaron y a un psiquiatra, pero al sacerdote no. René, y en el caso de la iglesia evangélica, yo sé que no se rige por el derecho canónico, pero tiene su concilio, sí, pero sirve como una especie de contrato entre ellos. Sí, pero por ejemplo, hay una serie de personas, de comentarios que de hace tiempo se hacen de las iglesias evangélicas. Se habla de pastores que logran enriquecerse a través de los diezmos, las ofrendas, y se habla incluso de enriquecimiento ilícito a través de recibir dinero de lavado. Y que hay super iglesias que de repente la fundan hoy y mañana tienen hasta orquesta tocando detrás, ya tú sabes, con una cantidad de artistas y cosas. Esos temas, ¿cómo se maneja eso? O sea, bueno, lo que yo he escuchado, sí, porque yo no tengo noticias de no, yo tampoco, yo he oído, son cosas que yo he oído nada más. Yo he escuchado que eso se debe, ese crecimiento de esas iglesias se deben a la ferviente devoción de sus feligreses, y que esos feligreses son gente muy acaudalada y dan su diezmo muy religiosamente, sí, y que esos pastores administran de manera tan diligente, sí, que lo ponen a producir como el trigo, uno de 60, uno de 90, uno de 120, hasta llegar a uno de 180. Y con eso es lo que yo he oído. Con este tema de la fe hay una línea muy fina entre las creencias que la persona tiene y sus emociones. Entonces, hay un factor inevitable que tiene que ver con la manipulación de conciencias a través de todo lo que es este tema de los sermones, la administración, gentes especiales que oran y que sanan, y este tema de manipular a las personas lo puede llevar a ese diezmo, lo puede llevar a esa siembra que si tú siembras ahora vas a recibir mañana, lo puede llevar incluso a acceder al dador alegre. Sí, pero a acceder a cierta cosa. Y yo me traigo a la memoria eso que está en la Constitución del libre desarrollo de la personalidad. Nosotros no estaríamos violentando el libre desarrollo de la personalidad
si manipuláramos a las personas que están en nuestras iglesias, haciéndole creer cosas que no son, y que la gente por fe, que la gente por miedo, por dolor, y por esas emociones, la gente que va a la iglesia muchas veces va con una cantidad de problemas, y entonces Bueno, dicen eso se ha que juzgado. hay personas que han sido manipuladas. En estos días dijeron que trajeron una persona de África a calmar la sociedad dominicana. Eso fue todo un espectáculo que se armó aquí, ¿verdad? Bueno, pero te y esa cuento. persona fue recibida en el aeropuerto, que ni que fuera un presidente de la República. Y se habló de eso, de manipulaciones, gente que soplan y de repente caen 300 personas y dicen que son muchas cosas planeadas. Es decir, que hay grupos que están respondiendo a esto para que el resto creas. Y todo esto es manipulación. Si fuese cierto, yo creo, yo soy creyente y sé que el Espíritu Santo tiene poder. Pero todo este tema, si fuese una manipulación, estaríamos hablando de algún delito. Mira, ya se ha juzgado reiterativamente en pastores, especialmente en la iglesia protestante, que usan destrezas especiales, pero para el tema de violaciones, tanto de niños, en el caso de los sacerdotes de la iglesia católica, como de mujeres. Se llama coacción moral. Coacción moral. Sí, una figura que tiene el derecho Y penal. eso es un delito. No, es un instrumento para la comisión del delito. Yo te voy a coaccionar de manera psicológica a los fines de que tú colabores en la comisión del delito, pero tú no estás dando tu voluntad. Y eso se ha logrado y hay penas importantísimas en República Hay casos Dominicana. específicos. Claro, Hay condena. jurisprudencia. Claro, condena a un tipo que agarra a una pobre mujer y entonces le dice que ella tiene que hacer tal vaina, coño, si no la va a llevar el diablo. Y esa mujer le entra, siente, pues la mujer, y tiene una situación, pero la violó por sorpresa, con engaño, utilizando ese tipo de coacción moral en el caso específico de la violación. En el caso particular de las ofrendas, No, de que los hay diezmos, gente que van y venden su casa y la no, entregan. pero es porque tienen un agradecimiento por el Espíritu Sí. Santo. O sea, son cosas que la gente da eso porque tienen que colaborar. Además, todas esas cosas que ha recibido, según ellos, ha sido porque eso que da es una parte de lo que ha recibido por gracia. Y entonces, según ellos, el que recibe por gracia debe dar por gracia. Sí. Eso es lo que yo he oído. Recuerda, yo no soy nada. Te estoy diciendo las dos campanas. No, pero yo veo que tú eres una persona leída. Que No, pues yo he visto cosas. No. Mira, recuerda que el hombre que le gusta el whisky oye mucho cuento y oye muchas cosas, oye a este, a aquel y al otro. Y el tema del abuso de confianza, eso no pudiera estar también El abuso de confianza es relacionado con una todo. conducta punible mediante la cual una persona recibe por uno de los contratos tipificados en el Código Penal de la República Dominicana, a título de depósito, a título de mandato, a título de administrador, una cosa y la destina esa cosa a un fin distinto al que la recibió. El abuso de confianza en la mayoría de las legislaciones, y aquí mismo se ha tornado un poco difícil probar, porque generalmente queda en el marco de una transacción de carácter civil. Cuando tú a una iglesia le donas, lo que yo creo que hay evasión de impuestos. O sea, otro tema, y lavado también. No, yo no sé si Bueno, hay es un lavado. precedente de lavado. Un delito precedente, lo que y hay de evasión. terrorismo. Porque ahora el que no paga los impuestos. No puede ser si ese dinero se financia para el terrorismo. Pero yo creo, porque tú como contador, como auditor, sabe más que yo, que hay una tasa impositiva para las donaciones. Yo puedo donar lo mío a quien quiera, siempre y cuando O sea, que hasta para tú regalar tiene que pagar. 25%, hermano. Pero una pregunta, ¿quién tiene que pagarlo? ¿El que regala o el que recibe el regalo? No, de lo que se dio. Pero ¿quién lo paga? Usted dio 100 pesos, de esos 25 del gobierno. O sea, que la otra persona va a recibir 75. 75. Ok. Y tiene que ser dentro de la reserva hereditaria. El Tribunal Constitucional termina de juzgar que las personas no pueden libremente disponer de su propiedad siempre que tengan 1, 2, 3 o más hijos. Y hay una reserva hereditaria contenida en una normativa interna de la República Dominicana, el artículo 913, que plantea cuáles son los porcientos que tú puedes legar libremente.
René, pero hay mucha gente que no sabe esta cosa que estamos hablando. Bueno, lo que pasa es que la mayoría de gente en el Estado-Nación lo que vive es escuchando bachata y bebiendo ron falsificado. ¿En el Estado-Nación? Sí, sí. ¿Quiénes son esa gente que están en el La Estado-Nación? mayoría que andan ahí afuera, sí, son que andan ahí. Porque recuérdense que ustedes de la clase política quieren que Ustedes de la clase política. quieren que o sea, que yo soy político. Lo más seguro, que ese perfil de político, LB, parece diputado. Ustedes quieren que esas personas se mantengan en un estado de aletargamiento y que no conozcan sus derechos, que no conozcan su historia, porque en la medida que esas personas conocen su historia, pueden modificar su futuro, vivir mejor en su presente, y en la medida que conocen sus derechos, van a reclamar reivindicaciones. Pero eso que tú estás diciendo es una contradicción a lo que ha sido la historia de la iglesia. Un amigo tuyo, Ajá. el comunista Lenin. Sí. Sí, porque- No, pero yo no amigo mío, porque Lenin iba contra el Estado Corporación. Bueno, pero espérate, Sí, no. ese pensamiento marxista, leninista de esa época, y tú nada más tenías que ir a un destacamento y hablaban que la iglesia y una serie de cosas, pero había un pensamiento muy famoso que decía que la religión era el opio de los pueblos, porque la gente se dejaba precisamente manipular por todos estos conceptos, todas estas creencias, y que entonces la gente se paralizaba y que no se atrevía a tomar actitudes progresistas. Y entonces tú acabas de decir todo lo contrario. No, yo estoy desde el punto de vista del Estado Corporación, yo estoy hablando. O sea, entonces tú estás diciendo que el Estado Corporación utiliza la iglesia para esos fines. Y las universidades. Ok. Para el adoctrinamiento. Sí, porque tiene que ser un ciudadano que tenga niveles de ingresos, no mucho, pero niveles de ingresos para ¿Por que qué se no vuelva- puede ser mucho? Porque entonces se te vuelve miembro del Estado Corporación y quiere dirigir, hacer un O sea, se necesitan esclavos. Sí, no, medio esclavo. Medio esclavo. Sí, porque de la esclavitud no Gente puede. con deuda siempre. Sí, no, liado. Con mucha tarjeta de crédito. Que no encuentra cómo pagar. Que no encuentra cómo pagar. Que no tenga seguro médico, que no tenga que tenga que tenga, pero que no le cubra todo. Que no cubra todo, sí. Okay. Entonces, porque tú, y de hecho, lamentablemente, yo te he dicho muchas veces, en el sistema financiero, el muerto vale más que el vivo. ¿Cómo así? Pero yo te lo he dicho, tú te ríes. Recuérdate que hay un Que el muerto vale más que el vivo, sí, sí. en el sistema financiero. Bueno, el seguro médico paga por el seguro de vida. El seguro de vida paga por el muerto. De una vez. Sí. Una deuda que tú contrajiste a 20 años Increíble, y te muere ahora increíble. mismo, pagan de una vez. Increíble. O sea, tú le eres más útil a tu acreedor si te muere que vivo, porque tienes que pagar el pasito y tú te mueres, él cobra de una vez. O sea que cuando hay un asesinato por ahí siempre comienzan a averiguar el tema del seguro. A ver si Inmediatamente. A ver si había un seguro. Sí, un segurito y alguien te quiere jugar. Y cuando hay un fuego, a ver si lo quemaron. Sí, quemaron, por el seguro. sí. Entonces, esas son de las situaciones que ustedes en el Estado-Nación han hecho y que también la gente del Estado Corporación se ha aprovechado. No, pero yo creo que hay como una combinación. Es que todos se necesitan. Sí, yo Tú creo que- necesitas sistema de adoctrinamiento que va a iniciar en las iglesias, que va a continuar en los centros de enseñanza públicos y privados, universidades, ¿verdad? Tú necesitas los cuerpos de represión. Para que la gente se mantenga ahí como un borreguito. Ahí más o menos ahí. Pero a veces tienen que entrar en euforia y éxtasis, porque para producirse consumo. O sea que la idea de que existan borregos y que vayan así todo el tiempo a Sí, votar sí, por sí, lo sí. mismo y que Sí, se lleven sí. de la campaña política y que se crean porque- todos los porque cuentos imagínate y de que- toda la retórica de ustedes, los políticos. No, pero yo no hay político. Yo no Y soy el nepotismo y la demagogia y todo eso de los políticos. Y las ilusiones. Sí. Y mañana y de todo va a salir. Eso está bien. Sí, ese es el juego. Entonces, recuérdate que una vez cuando tú hablabas, estaba muy molesto con una tal Josina, yo te decía que eran relacionistas públicos. Te has cogido con atacarme con Sí. la cocina. Tú llegaste por tu propio medio a comprender No, lo que pasa que fue esa que- gente era necesaria para mantener la gobernabilidad. Ah, sí. Porque tú Para mantener necesitas, tranquilo. ¿verdad? Dirigir. Y todos estos programas de radio Sí. que la gente llama interactivos Sí. son válvulas de escape para que la gente Sí, proteste. Protesta, pero no tira piedra. Y tira No, piedra te meten preso. es otra O cosa. sea, tú protestas, pues palabras no rompen hueso y ya. Y ahora, si logras hacer una línea de opinión que pueda importar de manera seria, afectar la intención de voto, entonces ya hay un problema. Hay problemas. Sí, pero si es que te sea aullando a la luna un lobo, eso no importa. Un lobo solitario no hace. No importa. Una golondrina no se verá. No, eso no importa. René, el tiempo se nos fue. No quisiste hablar del matrimonio de los sacerdotes. Ay, Le mandaste. no, pero espérate. Le Yo creo mandaste que ahora. el productor nos va a dar un momentico. Vamos a hacer una pausa breve y regresamos con ustedes en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Vamos a retomar el tema con René. René, y este tema
de la prohibición del matrimonio. Eso es del derecho canónico. Del derecho canónico, pero hay ¿cómo se llama? Hay sacerdotes que tienen hijos. Incluso se habla de que hay sacerdotes como que son medio izquierdosos. Izquierdosos es que tienen preferencias Bueno, que tienen preferencias sexuales diferentes y que incluso están de acuerdo con el tema de esto que ahora se conoce como perspectiva de género. Mira, lo primero es que la Iglesia Católica creyó hace un tiempo, es lo que ha dicho, yo creo que por otras razones, ha dicho que los ministros de la Iglesia deben seguir el camino del Señor Jesús y deben tener una vida de consagración. Tú sabes que hay otra versión, entre otros, Dan Brown, dice que Jesús no era ningún célibe nada, sino que él estuvo emparentado a título marital con María Magdalena. Bueno, eso vamos a dejarlo ahí para los investigadores. Pues, está bien, pero yo estoy diciendo toda la teoría, porque yo no sabía ahí. Teórico. Una teoría. Sí. Entonces, la Iglesia Católica tiene otra visión, cree que estas personas que han dedicado su consagración al sacerdocio deben mantenerse en estado de castidad. Y que esta castidad le conservaría en estado de pureza, pudiesen comunicar ese don, esa gracia que han recibido en su unción sacerdotal. Hay otra versión, una versión que dice que eso está... JJ Benítez es uno de los autores que cabeza esa versión, de lo que yo he leído, ¿verdad? Sí. Que cree que no, que estos sacerdotes tienen, que la Iglesia prohíbe el matrimonio para la preservación de los bienes de la Iglesia y que las donaciones, de hecho, el derecho canónico plantea que las donaciones que recibe un sacerdote en su ministerio sacerdotal no son de él, son de la Iglesia. ¿Sí? Y que entonces, si este sacerdote tuviese hijos, pudiese darse una situación de conflicto entre sus bienes personales y los bienes de la Iglesia. Conflicto con las leyes conflicto de sucesorales. Que no tienen nada que ver con el derecho canónico. No, pero te rigen, porque recuerda que somos un Estado laico y todo, salvo el Vaticano, en el lado occidental del mundo, todos los estados son laicos y se van a regir por las leyes del Estado. Pero existen penas desde el punto de vista del derecho canónico. Expulsión. Solamente. Expulsión de una vez, expulsión. Y es administrativo eso. Y la ley, o sea, los códigos civiles y todas esas cosas que no tienen nada que ver con lo canónico, no lo castigan. No para nada, porque recuerda que nosotros creemos, y por ejemplo el caso particular de la República Dominicana y todos los países occidentales, creemos en que la sociedad se fundamenta en otro instituto que se llama la familia. Por eso, lo que más se defiende de este lado, después del individuo, es a la unidad familiar. Primero defiende el individuo en su unicidad y inmediatamente la protección familiar. Por eso la forma de cómo todos los estados del área entregan nacionalidades por el matrimonio. Y en el caso de sacerdotes que tienen relaciones con personas del mismo sexo o de monjitas, porque también hay lesbianas. Yo me imagino. ¿Usted conoce alguna? No, pero bueno. Yo supongo que son seres humanos y que habrán personas que tienen ese tipo de desviaciones. Para mí son desviaciones. De preferencia. Bueno, hay que decir ahora. Usted puede decir preferencia, pero no, yo como abogado tengo que decirle preferencia. Claro, pero yo insisto en que hay desviaciones. Es una discriminación. Bueno, está bien que es una discriminación, pero yo recuerdo un caso de una persona que analizaba el tema y decía, óyeme, vamos a hacer un análisis de los cromosomas. No son. Y ahí genéticamente vamos a darnos cuenta de lo que estamos hablando. Son hembras. Si genéticamente son hombres, son mujeres, pues eso es lo que usted es. Que usted quiera ahora, ¿cómo se llama? Peinarse así o elegir su sexo, como están paranteando ahora, que los muchachos nacen con una pistolita y le dicen en la escuela, mira, si usted quiere, usted no juega con pistola, juega con muñeca. Incluso lo ponen a probar. Fíjate lo que ocurrió en un caso en Puerto Rico real, y esto lo planteaba un pastor de una iglesia y decía algo que parece un chiste. Hay un hombre, ¿verdad?, que tiene esa doble inclinación y amanece y se viste de mujer y dice, me siento mujer. Oye, me sale y va al baño de las mujeres. Cuando entra al baño de las mujeres, encuentra una mujer preciosa que se está peinando. Y cambió en ese momento de temperamento y dijo, me siento mujer, y fue y la agarró. O sea, se pasó de homosexual a lesbiana en fracciones de segundo y fue a abrazar a la mujer. O sea, una manera de estar cerca de la mujer fue pensar que era lesbiana. Ay, mi madre. Oye, y era un hombre. Entonces, fíjate que incluso se está hablando ahora de baños.
Pero baños para hombre, baños para mujer y baños para bisexual. Lo que se está ahora se está discutiendo con el Papa Francisco es un protocolo de unción de mujeres sacerdotisas. Sería, ¿verdad? O sea, acuérdate que las mujeres sacerdotisas de la historia de la humanidad vienen un poquito desacreditadas. Sí, porque sí, eran... tenían práctica de otro tipo, sí, supuestamente, sí. Porque puede ser machismo eso. Ya hasta pitoniza le llamaban. Pues, exactamente. Entonces, y también se ha estado discutiendo a raíz ya de Caro Guatilas, la parte final de Juan Pablo, del extinto Papa Juan Pablo, el matrimonio. Porque ya se sabe que tú no puedes reprimir la naturaleza humana. Por eso mismo. Y también lo que se está intentando es definir un protocolo de que los sacerdotes comiencen a tener sus propias propiedades. Pero como pasa, por ejemplo, en el ejército, y ha funcionado bien. Tú administras bienes del ejército como general, pero tú tienes tu patrimonio propio. Claro. Cuando tú te vas del ejército o tú te tienes botas, tu casa, tú tienes tu cosa, y ya, y eso es lo que entra en el régimen sucesoral. Dijiste, oficial, te fue muy bien, tiene finca, tiene helicóptero. Bueno, tiene... ¿cómo te fue bien? ¿Tenía una No, yo no sé. Yo te voy a decir una cosa, porque ustedes, la gente del Estado Cooperativo, saben de eso. No. Hay generales que ganan 100 pesos y tienen finca. No, pero yo no voy a defender a los guardias. No voy a defender a los guardias, pero sí voy a decir, en honor a la verdad, de que hay. ¿No es mentira eso? Sí, pero también hay la situación de que hay muchos altos militares que son profesionales. Sí, claro. Hay muchos altos militares que tienen empresas de seguridad y eso deja mucho. Sí. Deja mucho la empresa de seguridad. Yo sé que sí. Entonces, y hay muchos altos militares que han sido acusados de temas como... Bueno, yo no conozco a ninguno, eso eres tú que lo yo sí conozco, están ahí. El director del DICAN lo acusaron. Es verdad, sí. Eso fue público. Pero entonces una cosa, René, ¿es un delito que un sacerdote se enamore de otro sacerdote si es descubierto por el obispo? No, te van a expulsar. ¿Qué pasa? Lo expulsan a los Te van a expulsar y ya, si tenían una relación. Ahora, en República Dominicana cree y promueve la dignidad humana y la igualdad. En ese sentido no cree en la discriminación por preferencia sexual, religiosa, filosófica, por grupos étnicos. Sí. O sea que si en el mundo secular, en el mundo laico, no pasa nada. No, estamos de acuerdo, no pasa nada. Sí. René, esa es la situación que pasa con los sacerdotes. Entonces, ¿qué usted cree? No se estila que el entrevistado pregunte, pero ¿qué usted cree? ¿La Iglesia Católica prohíbe el matrimonio para que no se afecten los bienes de la Iglesia en un régimen sucesoral, o lo prohíbe para que el sacerdote tenga una mayor conexión con el Creador? El tema es el voto de pobreza, pienso yo, que por ahí anda la cosa. Para que siga pobre. No, el voto de pobreza, que solamente le toca la comida y la sotana. Pero ellos no lo abandonan. No, yo sé que no, pero yo entiendo que por eso. De hecho, tú nunca has visto un sacerdote de andando en la calle. Sí, pero... Y se muere, y tampoco creen en la eutanasia, ¿eh? No. O sea, ellos te van a mantener, porque eso sí hay... Mira, una de las cosas que en el mundo, dos instituciones que tenían fidelidad hacia sus miembros. El ejército era una, ya la dejó, ya los Estados Unidos ahora agarran a la gente, y después eres un héroe hasta de guerra, ¿verdad? Y la iglesia no desampara a sus sacerdotes. No importa que estén viejitos, se queda con ellos, lo cuida hasta el día final. René, el tiempo definitivamente se nos fue. Agradecemos muchísimo al productor que nos permitió extendernos 5 minutos más con este tema. Y agradecemos a ustedes por haber estado con nosotros nuevamente en Conceptualizando.